y además aprovecho, anuncio que esta reunión se está grabando. Si alguien no quiere estar en esta reunión mientras se esté grabando, tengan presente que se va a grabar la sesión del club de hoy. Vamos de 7 a 8 y la profe va a dar el anuncio de entrada. Muy amablemente que nos acompañe. Perfecto, entonces si les parece arranquemos con la cortinilla inicial y ya así iniciamos formalmente nuestro espacio. Bueno, ahí ya nos vemos. Muy buenas noches. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del Club de Lectura del programa CITBA, Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Bueno, empiezo por saludar a mis compañeros, a Jonathan Valencia, al profesor Juan Guillermo Caicedo, a Javier Peña, nuestro invitado especial. Y bueno, me permito dar un saludo desde el programa, también a nombre de la ingeniera Angélica, nuestra directora. Y bueno, qué bien que podemos estar aquí conectados de manera virtual. Pues a mí con esta expectativa de conocer nuevas lecturas, ¿no? Y estas sesiones que están orientadas también a un tema creo que nos toca a todos de alguna manera, y que son los territorios, ¿no? Por ahora hemos denominado a este club de lectura Leer y documentar los territorios, conflicto y neutralidad. Y bueno, y en esa oportunidad pues nos va a moderar la sesión Jonathan Valencia, que es un estudiante muy especial al que aprecio muchísimo de nuestro programa. Yo soy Paola Pacanchique, soy docente del programa, estoy a cargo de asignaturas como animación a la lectura, selección de textos y por supuesto clubes de lectura, que es una de mis materias favoritas. Entonces, pues nada, Jonathan, de verdad que muy, muy contenta, muy agradecida por tu participación en este espacio, por tu moderación y el micrófono es tuyo. Ah, un anuncio pequeñito, vamos a estar compartiendo el link de la asistencia para que por favor nos colaboren con sus datos y como les decía Jonathan, vamos a grabar la sesión, entonces seguramente pues ahí vamos a poder volver a ella. Entonces, Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Te saludo desde Buga. Cuéntanos Yo tú desde dónde Cali, estás. Cali, Cali, Cali. Cali hoy donde hubo mucha y demasiada lluvia. Entonces, si hay un poco de interferencia en mi conexión, nos lo conversamos para hacer lo mejor posible para mejorarla. Gracias, profe Pau, por la presentación. Gracias también al profe Juan, a la directora del programa y a Javier, que nos acompaña hoy, que es un invitado especial. Estoy muy, 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 muy demasiado contento porque este club de lectura es muy significativo para mí, como lector en general, como lector también de cómics. Me motiva mucho compartir este espacio. Además, soy un estudiante del programa que ya está en el noveno semestre. Es un poco la idea de poder tener conversaciones con compañeros y compañeras de otras facultades, de otros programas, de otros semestres del mismo programa SITBA y por qué no, compañeros y compañeras de otros grupos. Creo que aquí hay personas de Samanes, que es un grupo de promotores y promotoras de lectura en que la profe Paola nos ha involucrado y espero que lo disfruten. Me presento, mi nombre es Jonathan Valencia, de profesión, oficio, librero, me dedico a recomendar libros, básicamente es lo que hago. Y soy estudiante del noveno semestre del programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Hoy nos conectamos un rato, vamos de 7 a 8, como les decía en un principio, vamos a conversar, vamos a compartir, además, una de mis grandes pasiones, compañeros, compañeras, que es leer, leer en voz alta, leer colectivamente, es lo que vamos a hacer hoy.
con egresados, con estudiantes, egresadas, colegas, docentes de la Universidad del Quindío y seguramente otras personas que pertenecen a otras instituciones. Entonces quiero comentarles que yo estoy además muy motivado porque me gusta mucho el cómic. Y creo que este club de lectura, que es un proyecto post-pandémico, recordemos que la primera sesión la tuvimos en septiembre del año pasado, fue muy interesante porque nos dimos cuenta en ese momento que el cómic no es un producto editorial o literario donde uno recurra frecuentemente para un club de lectura. Entonces ya de entrada estamos haciendo algo atípico. Hoy nos acompaña Javier Peña Ortega, que es cartógrafo, etnohistoriador, coleccionista de historietas y hace parte del colectivo del Laboratorio de Estudios Culturales, Históricos y Espaciales de Leche. Es coautor del libro Cielo Rojo, Ciudad Perdida, Confinados y En Busca de la Memoria Perdida, que nos vas a corregir, Javier. Son cómics también, entiendo. Cómics documentales, sobre todo, que es un poco de lo que vamos a leer hoy. Si recuerdan, en la primera sesión, en septiembre del año pasado, leímos Cielo Rojo y nos acompañó Paula Pino. Paula también hace parte del mismo colectivo y son de Cali. Bienvenido, Javier. Muchísimo gusto, qué emoción nos acompañes. ¿Cómo estás? Hola, no, pues muchísimas gracias por invitarme. Qué chévere que haya estos espacios porque, bueno, en Cali hay alrededor de 20 o 30 clubes de lectura, pero no hay así clubes de lectura donde pues lean la historieta o si lo ven, los pocos que existen es muy marginal. Sin embargo, pues la historieta tiene mucho para ofrecer y hasta donde yo sé, en Colombia solo hay como cuatro o cinco clubes de lectura. Aquí en Bogotá hay uno asociado a la Luis Ángel Arango. Eh, y pues es muy chévere que se den estos espacios y donde podamos hablar de historieta y pues de estos trabajos documentales que pues tienen un público bastante interesante. Pues, es un público que es literario ante todo, pero también tiene una sensibilidad a la imagen y esa sensibilidad a la imagen es algo que como que se reaprende. Se reaprende porque uno la tiene desde pequeño y de pronto como que se aleja y estos espacios con estos cómics documentales y todo es chévere para leer estos cómics de otra manera. Y no, muchas gracias. Sí, y de hecho, Javier, no estuviste en la primera sesión, pero en la primera sesión hicimos un ejercicio de lectura muy bacano. Leímos a varias voces, entonces por ahí nos vamos a ir invitando a que preparemos esa voz, que nos acompañemos. Ese es un espacio para leer, también para comentar y reflexionar. Pero antes de iniciar con nuestra lectura, hoy vamos a leer, como lo decía hace un momento, antes de iniciar la lectura, quiero adelantarles una idea para que nos la llevemos un poco de principio a fin. Es una idea transversal de ese club de lectura y tiene que ver con el título. Un poco se preguntarán, ¿y ese título qué? ¿De dónde sale? Es que cuando iniciamos la planificación el año pasado, con la profe Paola y el profe Juan, nos preguntamos qué propuesta podría ser coherente con el contexto histórico, sociocultural de Colombia, al mismo tiempo que sea visualmente interesante porque íbamos a promover un club de lectura virtual y necesitábamos que todos y todas nos quedáramos allí mirando lo que estamos haciendo y por otra parte, y además que pueda dotar de herramientas críticas, ¿no? Para personas que les interesa leer y escribir, en principio. Sobre todo para estudiantes egresados, egresadas de la Universidad del Quindío, esa es la idea. A partir de ahí nos pensamos un título, leer y documentar los territorios, conflicto y neutralidad. Es una apuesta para eso, es una apuesta para pensar que el cómic es un caso que nos va a permitir reconocer el conflicto, que ya lo hemos visto de una manera muy, eh, digamos, presentada en otros formatos, y el tema también de la neutralidad en nuestro contexto y además en nuestros territorios que son diversos. Hay personas acá que están en Bogotá, otros en Buga, otros en Cali, otros en Armenia, en Rusia, en fin. Cada uno, cada territorio tiene una particularidad y eso es lo que, no, eso es lo que queremos reflexionar en este espacio. Mientras, al mismo tiempo, aprendemos a leer con con el ojo la imagen, estas imágenes que propone el cómic. Y ese cómic que vamos a leer hoy, que es un libro, Recetarios de Sabores Lejanos, que le pediría a los profes que recordaran ya en el chat el link para visualizar el libro digitalmente, es un cómic que nos va a llamar mucho a eso, a leer no solamente las palabras, sino las imágenes.
Y hemos pensado este espacio como una serie de encuentros, es una serie de encuentros dinámicos, esperamos que sean encuentros semestrales, por lo que les invitamos a quienes nos acompañan desde ya a reaccionar, a comentar, a intervenir sin previo aviso. Aquí iniciamos, encendemos el micrófono, encendemos la cámara e intervenimos. Es una conversación, estamos tomándonos un café hoy, tardeando, conversando de un tema particular que va a ser una receta gastronómica. Y ya vamos a entender eso a dónde nos lleva con el tema de la neutralidad y el conflicto. Mientras Javier nos cuenta, te invito Javier a que nos cuentes un poco de qué se trata Sabores Lejanos. Los profes yo creo que ya nos compartieron el link de el libro, ya está allí. Vamos abriendo el link para tener el libro en la pantalla. Buenas noches a todos y a todas. Estamos viendo muchos compañeros y compañeras que nos están ya saludando. Muchas gracias por compartir este espacio. Entonces, como les decía, si ya pueden ir accediendo al link y revisarlo, encontrarlo teniéndolo en su pantalla, sería genial. La profe Paola envió dos links. Yo voy a enviar un tercero, entonces no tenemos excusa para no tener el libro en la mano, en la pantalla en este caso. Mientras tanto, Javier nos va a contar de qué se trata Sabores Lejanos. ¿Qué es esto? Bueno, Por favor. Recetario de Sabores Lejanos es un cómic, eso es, pues, parece poco, pero no solo es un cómic, sino que es un cómic documental, y documental en el sentido de que brinda unos testimonios y unos documentos que, aunque tiene elementos de ficción, están dando cuenta de unas realidades. Y lo más interesante, pues para el caso colombiano, es que no hay un antecedente de un libro como este, porque utiliza la alimentación como un pretexto para hablar de muchas cosas, hablar de solidaridad alimentaria, hablar de conflicto armado, hablar de migración, hablar de situaciones familiares y ese tipo de cosas. Entonces, el recetario de Sabores Lejanos es un libro de historieta, pero no solo es un libro de historieta, sino que es una muy buena oportunidad para encontrarnos y hablar, y inclusive hasta para cocinar, porque al final de cada capítulo pues tiene las recetas. ¿Ya ven el libro? ¿Lo ven en la pantalla? Sí. Sí, señor. Súper, gracias. Van a ver mis pestañas. Yo soy un estudiante más. Estoy leyendo artículos, estoy revisando mis correos, estoy muy atento a lo que está pasando en mi entorno, pero hoy me voy a concentrar con ustedes a leer sabores lejanos, recetarios de sabores lejanos, como lo decía Javier, así es el libro. Y yo creo que vamos a ver un poco, a acercarnos a lo que comentaba Javier, pero también a reflexionar. Finalmente, tenemos un espacio muy bonito después de realizar una lectura de uno de los capítulos, recordando que como es un libro, no podemos leer todo un libro en una sola hora. La idea es que esto sea una boca, nos vayamos con hambre de lectura al final de la sesión. Les estoy mostrando la portada. Esa es una edición, no es la última, si no me equivoco. Es un poco lo que podemos encontrar ahí están sus coordenadas, 2020. Y nos gustaría saber, Javier, de qué es esto un poco. ¿Quiénes son tantas personas que hacen aquí? ¿Qué están haciendo en tantas personas en un solo libro? Bueno, este trabajo, yo tuve la oportunidad de hablar con Pablo Guerra, que es el guionista como que le dio la forma. Yo también lo veo más como editor de todo este trabajo. Bueno, director general aparece ahí. Y es un trabajo que llevó, o sea, lleva 8 años atrás de trabajo, y está asociado a quien en ese momento era su pareja, que es Diana Ojeda, que aparece ahí como una de las investigadores y pues compiladores, donde ellos ya tenían un trabajo anterior que se llama Caminos Condenados, donde a través es un trabajo hecho en Montes de María, donde a través de la guerra que había por el agua, cuentan una serie de situaciones de conflicto armado, y a partir de ese primer trabajo, Caminos Condenados, decidieron hacer un segundo trabajo, que es este, el recetario de Sabores Lejanos. Eso se hizo con una colaboración de muchos investigadores. Esto no estoy muy seguro, pero creo que son investigadores que estaban adscritos al Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, pero para este momento, cuando se publica este libro, bueno, ahí sale el logo de Pensar, pero pues Diana ya estaba en la Universidad de los Andes.
Entonces era parte de un proyecto de investigación, de investigadores con personas de campo, que entra en diálogo con un colectivo de aquí de Bogotá, que es el Globoscopio, donde había una serie de dibujantes que trabajan con Pablo Guerra, que es también editor de cómics, y entonces en esa conjunción entre investigadores, comunidades, el colectivo que hace historieta, surge el recetario de sabores lejanos. Por eso hay tantas personas involucradas en él. Entonces podríamos pensar que es perdón, una antología de cómics en uno solo. Pues sí podría pensar, pero la particularidad es Pablo Guerra, o sea, o sea, habría que ver muy bien cómo fue la participación. Eh, yo no sé si llamarlo compilación, que me parece como más cercano que una antología como tal. Pues, Pero bueno, y a la larga eso no es tan importante. Lo importante es ver todo el esfuerzo y el trabajo. Inclusive es interesante porque uno, mientras lee un capítulo y otro, uno ve muchas diferencias, inclusive en la narrativa. Y es interesante porque al final hubo un solo guionista, pero pareciera como si hubieran sido varios. Pero eso también se debe al diálogo que tenía el guionista con los investigadores, tenía una función como de mediador entre la producción de los relatos. gracias, Javier. Muchas veces cuando em, como les contaba, yo soy de oficio librero, yo trabajo en una librería. Cuando llegan las personas a la librería, sobre todo con el cómic, hacen lo que yo estoy haciendo con la pantalla. No se detienen en una lectura específica, sino que empiezan a mirar las imágenes. Entonces hagamos de cuenta que estamos en este momento revisando el libro en nuestra mano y estamos mirando las imágenes. Como lo dice Javier, aquí hay varios dibujantes. En este caso, vemos que pasamos lo que vimos al principio fue una primera receta, aquí se está narrando una segunda receta. Y en mis palabras, cada que yo recomiendo Recetario de Sabores Lejanos, para mí es un libro que, que muestra cómo la gastronomía de distintas regiones del país, de Colombia, fue impactada por el conflicto armado, ¿sí? Y cómo esa gastronomía pasó de un estado a otro gracias al conflicto armado. Y cuál es esa relación con el territorio, por ejemplo. Entonces lo que estamos haciendo es mirar las imágenes, darnos cuenta de lo que estamos viendo, estamos pasando incluso de colores, estamos transitando colores. Pasamos de un verde, un azul, ahora un rojo. Me perdonan las personas que no ven colores, pero eso es lo que está sucediendo ahora. Y eso para invitarles a que esta novela gráfica también la pueden conseguir. Eso es para fines académicos, la estamos proyectando para fines académicos, pero la pueden conseguir si la quieren comprar en cualquier librería. Es una editorial, ya lo comentó Javier, Cohete Comics. Eh, Aquí hay un lenguaje visual muy tremendo. Estamos hablando de narrativa gráfica e investigación académica. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, es nuestro marco lógico. Y vamos a hallar en el relato que vamos a leer a continuación y en los demás también relatos cotidianos que giran en torno a la comida, a las complejas realidades que afectan cada una de las comunidades que habitan distintos territorios en Colombia. Entonces vamos a iniciar la lectura recordando que este solo es un abrebocas y por qué no un abreojos de lo que puede ser leer todo el libro del recetario de sabores lejanos, y nos vamos a esta página, Mote de Palmito, que es la página 57. Vamos a ir a la 57. Voy a pedirle a un compañero, ojalá sea un compañero masculino, que me pueda ayudar a leer lo que estamos viendo en este momento, solamente estas dos columnas. Que no sea yo, que no sea Javier, vamos a compartir nuestra lectura colectiva. ¿Quién se anima, compañero masculino, solamente a leer lo que vemos desde el mote de Palmito hasta y para ello? ¿Quién me ayuda, colegas, por favor? Yo te ayudo, Gracias. Jonathan. El monte de Palmito es una receta es que hay una parte que está borrosa. Que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Junto con el mote de queso. Listo. Junto con el mote de queso. Más popular es de los platos insignes de la casa de mi abuela en Montería. La receta me la encontré de nuevo en mi trabajo de investigación en Montes de María, en el recuerdo de tantas campesina, campesinas y campesinos, como un plato delicioso de Semana Santa que ya casi no se come. La historia parte de mis conversaciones entre el 2016 y el 2017 con mujeres defensoras del agua en distintas veredas de la región,
en el marco de trabajos financiados por la Pontificia Universidad Javeriana y CINEP. En particular, está inspirada en la historia de una maestra que trabaja en Ovejas, Sucre. Omito su nombre, ya que su vida, como la de tantas otras personas defensoras del medio ambiente en Colombia, estas ya serían amenazadas. Mientras ellos nos quejábamos de nuestro almuerzo, un corrientazo de pasta y pechuga a la plancha luego de un taller en Cartagena, nos pusimos a soñar con el mote de Palmito y discutimos sobre si se le pone tomate o no. Nunca, decía ella. Ese día recordó otros tiempos antes de la arremetida paramilitar en la región. También recordó la dolorosa historia de cómo perdió a su hermana, entre otros miembros de su familia. Esta historia es a su vez de ella y para ella. Gracias, profe, gracias. Eso nos está dando ya una abrebocas, ¿no? Eso, no, si siento yo, Javier, no sé si tú piensas lo mismo, en el cómic no es tan común que exista esto. Sobre todo creo que es muy común en el cómic documental, ¿no? Que te hagan un contexto de lo que vas a ver en las imágenes, ya luego vamos con las imágenes. Pero me gustaría, Javier, ya que nos introdujiste, nos explicaste quién era Pablo, en este caso Henry Díaz, un dibujante muy talentoso, hizo el dibujo, esas son las personas a las que les debemos este trabajo, en este caso, esta receta que vamos a leer, mote de palmito. Estamos en Chengue, Montes de María, Sucre, y vamos a iniciar con este espacio de lectura. Ojalá una voz femenina me pueda acompañar a continuación, porque como vemos, vamos a tener una personal. No sé si hay una chica, una personaje femenina que quiera dar su voz en este espacio para acompañarme a leer. Son cortas páginas y cortos diálogos. ¿Quién se apunta? Jonathan, de pronto Dorky. Hola Dorky, qué chévere que estés por acá. Ella está desde Dios mío, Sucre, Dorky, casualmente. apenas, obvio, por favor. Niña Dorky. Saludamos a No, mí no, por señora. acá, Hola, Jefferson buenas Dorky. noches. De María, casualidad, ¿cómo estás? Gusto No, sí, no verte. existe la feliz de casualidad, Dorky, saber, tenías que feliz estar de acá. escucharles. Entré así de pronto porque vi el link en el grupo, pero Súper, bien, bonito. súper. Dorky, entonces leamos. Y qué alegría escucharla. Un saludito. Jefferson. Para eso son los clubes de lectura, justamente eso. Ajá, Este encuentro virtual. súper. Dorky, ¿te animas a leer? Ya que tú creo que nos acompañas desde el territorio, ¿no? Estás en Sucre, además, Sí, en el departamento de Sucre. apenas. Eh, pero creo que no, creo que no, porque tengo la pantalla del celular, no creo que vamos a ver. ¿Tú ves lo que se ve lo que se ve en el club? O sea, No, lo que se ve aquí en la porque pantalla. estoy desde el celular y tengo dificultad, no, no lo veo muy, No lo ves muy bien, no, ya. Y a no, pesar de que yo tengo bastante zoom acá. Bueno, pues puede ser para porque otra y tengo oportunidad. mi celular. Sí. No sé si de Ay, pronto otra compañera se anime. Buenas noches. ay, Creo que Marta comentó, dijo Marta, buenas noches. Sí, presente. ¿Sí? Jenny Sí, Spitia tengo. tenía levantada la mano. Ah, súper, es que como yo tengo la pantalla del recuadro de participantes tan pequeñas, no lo veo. Jenny, buenas noches. Podría ¿Cómo colaborarles. estás? O sea, antes digamos, dar la voz, que me da, pues la verdad, un poco de pena, es la primera vez que estoy en esta sesión y es como un descubrir para mí, entonces, quería dar una opinión respecto a como a ese abrebocas eh, que nos está incitando ya que por medio del recuerdo y por medio de la comida, ya te trae un montón de cosas, ¿no? Entonces, me pareció un poco muy interesante la manera en la que se aborda eh, de una manera como muy sencilla, como muy coloquial, el traer recuerdos y el pronto lo que le privó, no volver a comer, no sé qué va a pasar más allá, pero ese recuerdo me parecía muy importante a través de una conversación muy cotidiana en un almuerzo, ¿no? Era esa acotación que quería dar. Gracias. Genial, genial, sí, sí, lo logramos. Ya hicimos el trabajo. Pero Jenny, anímate y hacemos la lectura a dos voces. Yo leo contigo. Y si alguien se anima, pues ya luego igual vamos a tener otras oportunidades. ¿Te parece? Bueno, dale, listo. Súper. Entonces inicio yo. Voy a tomar la voz del profe. Dice, uy, ya es mediodía. Bueno, vamos a parar y continuamos a las 2.
Pueden almorzar en la cafetería del último piso de este mismo edificio. Estoy leyendo el cuadro de diálogo y espero que la mayoría estemos familiarizadas con lo que tiene que ver con la lectura del cómic, ¿no? Leemos de izquierda a derecha el primer cuadro que está más cerca al rostro del profe y ya un segundo cuadro el que está a la derecha, ¿no? Ese es el orden en que vamos a leer. Ambientémonos un poco, estamos aquí en esta imagen, ese es un salón de clases, es un salón de clases colombiano, además no puede ser cualquiera porque además hay una bandera, podría ser otro, pero bueno, pensemos que ese es un salón de clases colombiano y están explicando un tema al fondo. Ahí dice caracterización de plantas de bosque seco. Ya nos están llevando a un territorio. Incluso, Javier, ese es el momento de, de que brilles como creador de cómic, porque yo siento que leer cómic es para mí incluso más difícil de sentarme a leer cualquier texto tradicional, porque cada elemento que está dispuesto en la imagen es una llamada a reflexionar. El dibujo aquí es el lenguaje, como vemos. Veo yo, por ejemplo, al fondo un celular que está cargando. Eso nos ubica ya inmediatamente en un contexto histórico, ¿no? En un momento, cuando existen, por ejemplo, los celulares, la energía eléctrica. Son reflexiones que parecen ser muy evidentes, pero para eso existe el dibujo en este caso. Y vemos unas compañeras y compañeros, ¿no? Acá, departiendo. Sí, y mira Eh, que, adelante. que primero que todo, no es tan común en las clases con estudiantes que los pupitres estén tan desordenados, sino que normalmente suelen ser desordenados cuando son de personas adultas. Aquí se ven más que todo, por ejemplo, personas adultas y entonces el espacio también es como un espacio más de colectivo con comunidades como clase típica de aula pues académica. Aunque se trabajan temas académicos, pues no es precisamente eso. Inclusive hay una participación de la gente, ¿no? O sea, tú ves que cada persona como que no está como tan atenta, sino que está muy distraída y pues también eso es producto de la hora en que está sucediendo las cosas. O sea, que ya deben tener hambre. Ya hay hambre, ya hay seguramente más de una que ya está pensando en su cena también. Es un poco lo que está pasando allí. Y hay una personaje que Jenny va a darnos su voz para que le dé vida a lo que comenta. Aunque aquí esa es una viñeta que no tiene un cuadro, no tiene un globo de texto, es decir, no hay algo que diga ella, la imagen sí nos dice, no- evidentemente nos está diciendo que ella ya recogió, retiró su almuerzo de la cafetería y se dirige a algún lugar. Pero no olvidemos su expresión, esa expresión que continúa en la siguiente página, seguimos en la 59 y nos lleva a algún lugar. Entonces, Jenny, entonces ahí nos preparamos, vamos de izquierda a derecha. Hola, Buenas tardes. ahí Jenny, en este caso pongámosle Jenny, compañera que está en la imagen, está comiendo algo, algo está comiendo. Muy interesante y eso siempre me parece tan hermoso del cómic, ese vapor que está saliendo de esa bebida que se está tomando. Uno dice, bueno, pero pues son las 2 de la tarde en Sucre, ¿quién se va a tomar una bebida caliente? ¿Sí? Pero a lo que voy es que esa imagen nos está hablando de que hay una bebida y nos está produciendo incluso una sensación que podemos oler, eso que está ahí, podríamos oler eso que está ahí. Y si hubiese color, ¿cómo sería eso si hubiese color? ¿No? Esa es la invitación que podemos tener en ese recuadro. Y sigue nuestra lectura. ¿No tiene hambre? Hambre tengo, pero no es comida. ¿Quién se va a querer comer un pollo de criadero? Ahí está como un poco disgustada Jenny. Teniendo tanto arroz, yuca, guandul y ñame, no hay derecho a que den pasta. Bueno, por ahí derecho, hablando del derecho de que den pasta, nos conmino, nos motivo a que tomemos apunte de los ingredientes que no conocemos. Por ejemplo, ¿qué es un guandul o qué es un guandul? ¿Qué es el ñame? Pues puede parecer obvio, pero hay personas que no lo conocen y ya al final lo comentamos.
Aquí toma fuerza, la profe Pau nos está mandando por el chat la asistencia, muy importante, por favor, que llenemos el formulario en la medida de lo posible, igual todavía tenemos tiempo. Delicioso ñame dulce, ahí comentaron, uy, qué rico, sí, delicioso. Aquí ya toma el protagonismo un color. En el fondo se están recreando esos ingredientes, ¿sí? Y con un color específico. Eso ya va a empezar a tomar relevancia en la narración. Ya vamos a ver por qué. Después de viajar, yo necesito algo de confort food. Ahí está Jenny. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo este hombre? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿A dónde me está llevando? Como comida casera. Lo he hecho en casa. Ah, sí, claro. Nada como las recetas de siempre. Cabe, cabeza, ¿qué dice ahí? Cabeza de gato. Cabeza, cabeza, cabeza de gato, enyucao, mongo, mote. El mote lo probé hace poco. Delicioso con la yuca y el queso. No es yuca, es ñame. Y se puede hacer con queso, pero también se hace de otras cosas, como el palmito. Y aquí estamos llegando ya a nuestra receta, ¿no? Mote de palmito, de lo que estamos hablando. Están saludándonos desde San Juan de Pasto. Saludos. Qué rico, igual la comida de Pasto. Deli. Aquí ya se nos está delineando un personaje que parece extraño. Parece extraño por la manera en que habla, parece extraño porque incluso no comprende un poco eh, el lenguaje y entiendo tampoco entiendo incluso que confunde el mote con yuca y Jenny dice, no, no es yuca, ñame. Entonces ya nos estamos tomando contexto, ¿no? En la historia. ¿Quiénes pertenecen al territorio? Por ejemplo, del palmito enlatado. No, de palmito de monte. Ahí estamos. Yo quiero hacer una pregunta a alguien, de pronto cualquier persona se anime, Javier, profes, no sé, ya que Jenny ha participado tanto y apoyándonos en este espacio. Esta imagen que nos produce, ¿cuál es la sensación que nos produce esta imagen? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué sentimos? Bueno, Como a imaginarnos un paisaje como en la selva, como en un paisaje tropical más o menos. Yo siento que es como el contexto de lo que se está hablando anteriormente, o sea, como que no todo viene enlatado, sino que todo proviene de nuestra tierra, como reconocer de dónde viene, o sea, como que ejemplifica Fíjate. lo que se está diciendo anteriormente. para mí, los Y nos, patios de los abuelos en Sucre, Con toda la... sobre todo en la y nos, zona rural. y nos muestra de pronto de dónde sale ese ingrediente que ella está hablando ahí, de su comida. Fantástico, fantástico. Yo pienso que todo sí, o sea, estoy muy de acuerdo con Lucía porque, en efecto, ¿no? Como ese clima. Yo veo esa imagen y siento calor, ya. Un calor chévere y además me siento muy cómodo con esa imagen porque, y siento que también, como dice Dorky, pues ella vive en el territorio y esa imagen está hablando de su territorio y nos está diciendo, pues, un lenguaje urbano rural. ¿Es urbano o es rural? ¿No? Entonces ya nos está llevando a una zona mucho más específica. Y como lo comentó Jenny, me interesó mucho el comentario de Jenny porque ese es un recurso que usa mucho el cómic. Javier, ¿cómo se llama ese recurso que el cómic usa para llevarnos atrás, ¿no? En una explicación. Pues le llaman flashback, pues irse hacia atrás prácticamente en el tiempo. Y el recurso visual que se está utilizando aquí son las manchas. Si recuerdan las páginas anteriores, el dibujo era la línea muy limpia, muy definida y no había mucho relleno. O sea, inclusive uno podría decir, esto es un dibujo para colorear, porque es la línea negra fuerte, pero ya cuando eso, no solo hay un cambio de color, sino que hay unas manchas y esas manchas empiezan a rellenar eh,
los espacios, ¿no? Entonces pareciera como si eso que estábamos viendo antes ahorita cargara más de volumen, aunque el volumen es también un volumen de memoria, ¿no? Es un volumen de memoria que es lo que pues ustedes ya estaban mencionando. Entonces aquí es muy interesante cómo él hace la mancha y la línea de que esto es, Henry es muy bueno. Él tiene una línea definida, pero también la empieza a hacer una línea que no termina. Sí, no sé si miran, pero en las viñetas anteriores la línea se cierra, pero en esta en particular hay mucha línea abierta, mucha línea que al parecer pareciera que fuera rápida, pero es una línea rápida deliberada. O sea, tiene un propósito de conexión con el lector. Eso me hace pensar a mí en cómo cuando, por ejemplo, uno suda algo por el calor, se seca esa mancha. Y como se seca, cuando se seca, es como un poco este dibujo, ¿no? Un poco allá con este volumen. Estamos viendo además dos personas acá, en esta imagen. Pongamos la atención porque hay una persona que está colgada ya en la copa, bajando algo. Y justo nos los muestra la narración cuando el personaje le dice palmito enlatado. Claro, es que si yo vengo de la ciudad, yo no voy a conocer de dónde realmente viene el palmito, lo conozco es enlatado. Y ella le dice, no, palmito de monte. Y aquí estamos en el palmito de monte. Em, Puntualicemos mucho en este recurso que podemos ver en una creación literaria tradicional, en un libro tradicional, que tiene que ver con volver al pasado, ir al futuro, ¿no? Pero miren cómo el dibujo, sin decirme es que me devolví o es que me fui adelante, me está hablando y me está diciendo tanto. La otra cosa que quisiera añadir en la imagen anterior es, si ustedes ven en la página, hay una viñeta rectangular arriba, aquí no hay un marco. En esta imagen no hay un marco. Y cuando las imágenes no tienen marco, el cerebro los lee como que uno se adentra allí. O sea, te está metiendo en ese espacio. Y la otra cosa que tiene es la composición, donde podemos ver que en el centro está la palmera que tiene un par de líneas que bajan y la bajan directo a la persona que está dándole indicaciones al de arriba. Entonces es una composición central donde el ojo inmediatamente te está mostrando un protagonista. Y las manchas están alrededor. Entonces también te enfoca la mirada, entonces te lleva a ese lugar, la Mm, composición. Súper, eso me hizo sentir que cuando yo tomé clubes de lectura con la profe Pau, ella nos colocó un ejercicio de hacer reficcionar un cuento. Entonces era cambiarle el final un poco, ¿no? Y siento que eso nos los permite, ¿no? El cómic es un ejercicio un poco subjetivo en ese sentido, ¿no? ¿Qué tan dentro yo me siento de la imagen? ¿Qué tanta capacidad tengo yo para identificarme con eso que está allí? Y todo mi contexto cultural. Yo conozco eso, no lo conozco. Y eso lo vamos a ver también en esta imagen, que es un poco más. Aquí, ese es otro recurso del cómic, Javier. Estoy en un gran plano acá, un plano panorámico, muestro muchas cosas y aquí vengo y muestro solo algunas. Me Sí, acerco. de hecho, esto es algo, normalmente comparan el cine con el cómic por el manejo de los planos y muchos storyboards del cine, los guiones gráficos, perdón, los guiones gráficos del cine son muy cercanos a los del cómic. Sin embargo, cosas como esta que estamos viendo aquí, esto no se puede hacer en el cine porque no se entendería en una imagen de movimiento. Aquí hay una superposición de imágenes donde pareciera que todo sucediera al tiempo. Pero es que así funciona el recuerdo. Cuando tú recuerdas, las memorias son caóticas. Entonces se superponen los elementos, o sea, de la misma situación. Y aquí estamos viendo cómo está el proceso del palmito. También algo sí, de la separación de los ingredientes de la preparación, pero todo está superpuesto, porque cuando uno recuerda mucho en muy poco tiempo y entonces esta es una muy buena narrativa de esa manera como uno funciona. Y obviamente también Claro, está es como, desmarcado. Dime. claramente son muchos primeros planos Mm. de la acción, ¿no? Como para entender el proceso de cómo se lleva a cabo, entonces cómo se debe coger cada parte, cómo se baja, entonces por eso se comienzan a poner muchos primeros planos, como lo habías descrito anteriormente, como muy en la forma de narración del cine, para entender
como más allá. Y hablando del recuerdo, Realmente, o muchas veces cuando uno tiene recuerdos, son imágenes. O sea, uno no recuerda si de pronto si se pone uno a pensar mucho, recuerda, pero casi siempre se le viene son imágenes. Algún olor, alguna cosa le trae imágenes. Y las imágenes no son completas. Como ven aquí, el personaje no tiene rostro, porque no necesariamente en los recuerdos uno recuerda con definición, porque el recuerdo es memoria y también es olvido. Y entonces en el recuerdo tiene las dos cosas. Hay algo que se está memorando y algo que también se está olvidando. Entonces es a propósito que él pues deliberadamente no pone el rostro, no termina, por ejemplo, las piernas, si ustedes ven esos pies, nos terminan, dejan abierto. Y así es muy bonita representación de cómo es la memoria. y hablando del recuerdo, recordemos llenar el formulario de asistencia, por favor. Eso es lo que justifica todo el esfuerzo que estamos haciendo, tanto el mío como el de los profes, como el de Javier, muy importante. Les agradecemos un montón, está en el chat, si lo necesitan de nuevo lo pueden solicitar. Seguimos con la lectura y aquí estamos narrando el mote de palmito, de dónde viene. Entonces yo voy a La Palma, yo no, pero la persona que está ahí sí, y ha bajado el insumo, esa persona lo está procesando. Aquí hay un tema de producción y luego llega a una mesa. Seguimos con la gastronomía, volvemos a la gastronomía. Aquí hay una persona, evidentemente pues muy probablemente es una señora que está cocinando algo y esperamos que sea el mote de palmito. Seguimos con los dibujos, seguimos con algo de mancha, seguimos con un poco de todo lo que hemos dicho ya. Y con olores ya. Aquí ya hay, inevitablemente son imágenes que olemos, que vamos oliendo, vamos sintiendo. Así no sepamos a qué huele el mote de palmito. Y ya hay personas congregadas en una mesa. Un hogar que evidentemente nos puede hablar del contexto económico, geográfico de las personas que están ahí almorzando. Eso lo podemos internalizar, preguntarnos un poco dónde estamos. Evidentemente también están comiéndose esta receta que estamos narrando, ha acabado esta escena y se va una señora o señor, una niña o un niño. Y hay un pensamiento, aquí hay un recuerdo, volvemos al recuerdo, Jenny. Yo lo dejé de comer después de que salimos de Chengue en el 2001. Lo que tuve que ver no tiene nombre. Y un sonido ya, ¿cierto? Y un sonido, si no lo queramos. Si yo lo estoy recreando con mi mano, pues está ahí. Hay un sonido y hay un efecto de ese sonido, hay un efecto en ese territorio, y un efecto pues devastador de lo que estamos hablando. Conflicto y territorio es un poco de lo que queríamos compartir y en este caso aquí hay una imagen muy fuerte que no vamos a ahondar mucho en ella. Hay incluso un animal allí, una representación pues, de abandono, de un efecto, una consecuencia grave, catastrófica. Seguimos con las manchas, seguimos sin el recuadro. Me gustaría mencionar en la anterior viñeta hay unas botas que no se dibujan completo y ¿Sí? hay una huella. Y esta huella se repite en la siguiente viñeta, pero ya son muchas huellas. Y son unas huellas negras que contrastan con la memoria que es verde. Entonces y todo este blanco que hay en la historieta, por lo general, la lectura se da en el blanco. Cuando uno lee entre una imagen y otra imagen, el cerebro construye los relatos porque no todo se dice. En toda esta historia no todo se dice y nosotros estamos siendo partícipes de la construcción del relato mientras movemos entre el blanco y entendemos el color. Y eso sigue existiendo acá, ¿no? Mira el negro sobre blanco, el verde sobre blanco, la combinación de Jenny allí. Las huellas sobre la misma Jenny, sobre el mismo cuerpo de Jenny. Y el recuerdo. Aquí evidentemente vamos a un recuerdo. Cuando ella estaba hablando de los ingredientes del pescado, recordamos que estaban de fondo
esos ingredientes en verde. Entonces parece que el verde nos está ahí denotando que es el lenguaje del recuerdo para ella, para Jenny. Y aquí se va dibujando este recuerdo de lo que ella, aquí Gloria dice desplazamiento a causa del conflicto. Gloria, gracias, en efecto. Y aquí hay un desplazamiento, claro, es una imagen que tenemos muy en nuestra retina. Y Jenny, que fue 2001, desplazada. Desplazada. Y aquí hay un recurso que yo no he encontrado antes, y es este cuadro. Parece un cuadro dentro de un cuadro. Parece un tiempo allí que nos está pidiendo al ojo preste la atención. Y después vuelve la viñeta y vuelve el tiempo. Volvemos al presente, podemos llamarlo así, volvemos al presente. Tal vez ahora pueda volver. Hay gente que ha regresado allá con muchas dificultades. Yo no me animo. En 10 años, uno hace una vida nueva y es difícil agarrar la confianza. Me han dicho que incluso se ha vuelto a encontrar el palmito. Es cierto, hemos visto que por el conflicto muchas tierras fueron abandonadas. Muchas tierras fueron abandonadas por el hombre y se han recuperado los ecosistemas. Es algo positivo. ¿Usted qué le puede ver algo positivo a todo lo que pasó? A Jenny se enfadó, se enfada y se comió la pasta también. Aquí hay silencios, pero que hablan. Esa primera viñeta hay alguien que se para de la mesa, molesta, enfadada, atravesada por un recuerdo que fue eh, pensado como algo positivo por una persona que no lo vivió. Y se queda este hombre allí. Dice Orki, la añoranza, la tristeza, los pasos perdidos y el olor de aquello que se ha construido desde el ser de la comunidad. Desde el ser de cada comunidad. Perdón. Se quedó un plato medio terminal y uno terminado. Bueno, pues arranquemos. Después del almuerzo. Como ya nos acercamos al final, esta lectura tan divertida en términos de la participación que hemos podido tener y reflexiones que hemos podido tener, no solamente en términos de lo que hemos leído, sino también en lo que esas herramientas que Javier nos ha dado para leer las imágenes, ¿sí? Eso es lo que un poco yo me llevaría hoy, prestar más atención a las imágenes, a cómo estas se vinculan con lo que nos quiere contar el autor, el dibujante, el guión, todo lo que está acá. Yo quisiera pedir una voz de cualquier persona que quiera motivarse a ayudarnos a cerrar la lectura para ir a la parte final del club de nuestras reflexiones a leer cuáles son los ingredientes del mote de palmito. Es solo lo que vemos acá en la pantalla. Yo puedo iniciar con los ingredientes, los voy a mencionar y por favor alguien me ayuda con la preparación, narrando la preparación. Ingredientes del mote de palmito, tenemos ñame, ya nos explicó Jenny, que no es yuca, sino ñame, no olviden. Cabeza de palmito crudo, cebolla cabezona, cebolla larga, suficiente para darle sabor, ajo, aliño de lo que tenga en la huerta para el guiso, tomates, opcional, ají dulce, cebolla, ajo y sal. Por último, manteca o aceite del que usted tenga. ¿Qué me ayuda con la preparación? Buenas Yo noches. creo que ya lo voy a ver. Adelante, ¿quién se motiva? Lo podemos hacer entre dos. Hable un compañero y una compañera. El compañero puede iniciar, porfa, con las dos primeras partes de la preparación y la compañera con las otras dos. ¿Qué les parece? Perfecto. Gracias. Preparación. Se pone a cocinar el ñame pelado en pedazos en una olla con suficiente agua, junto con la cebolla picada, el ajo y la sal. Segundo, se echa el palmito picado con tiempo para que vaya cocinando a fuego medio, así el mote se pone espeso pero no se quema. Cuando ya esté listo, se le pone limón y sal. Se sirve en un plato hondo poniéndole el guiso al final. Se acompaña con arroz
y agua panela con limón bien fría. Nota, si no se consigue palmito crudo, puedo usar el del tarro, pero se agrega al final para que no se desbarate tanto. Gracias Dorky, gracias Andrés, Jenny, Javier, todas las personas que pusieron su voz. Ya luego de acá viene otra receta, que es bala con carne serrana. Aquí ya nos vamos a Cundinamarca. Pasamos de norte a sur, pero llegamos al mote del palmito, nos explicaron cómo se hacía el mote del palmito, también explicándonos qué ocurrió en una región a propósito del conflicto armado y del desplazamiento, y cómo eso impactó un personaje en particular, ¿no? Hay algo que encontré yo de particular acá, y es que ese es un, esa es una receta vegetariana, o sea, tenemos recetas vegetarianas en Colombia, aquí no hay carne, sí, no hay proteína animal. Y, y aprovecho para preguntar a Jenny, levantó la mano adelante. A mí lo único que no me quedó claro fue ese recuadro en donde aparece como en el recuerdo, pues obviamente como la imagen de ella, en lo que quedó, o no sé si es ella, no sé, ese recuadro todavía no tengo claridad qué es lo que me quiere expresar bien. ¿Este? ¿Hablas de Sí, este? ese cuadrito. Sí, ese cuadro, Bueno, sí. ¿qué opinas, Javier? Bueno, A mí, el cuadro en particular, pues como les dije, una particularidad es que no todas no todas las viñetas tienen marco, ¿no? Y estas viñetas desbordadas lo que hacen es que ponen al lector en el lugar. Cuando uno hace esta estrategia narrativa, es lo que hace es enmarcar un momento de ese recuerdo. Entonces, al enmarcarlo, primero que todo hace énfasis. Entonces te hace énfasis a que veas ese personaje que está en esa ventana, ¿sí? Pero al mismo tiempo, el marco, si ven, tiene un espacio en blanco que es lo que como que separa de una viñeta dentro de otra. Entonces, prácticamente es una viñeta dentro de otra, donde también puede ser un paso de tiempo, por ejemplo. Entonces, puede ser que esto que está sucediendo en un lugar no está sucediendo al mismo tiempo por otro, o pasó algo de tiempo. Y la otra es que son dos ventanas donde hay una ventana oscura y una ventana clara. Entonces, la interpretación no es tan lineal, o sea, no podemos darle una única lectura a esto, pero por lo general lo que está haciendo aquí es haciendo énfasis, haciendo un cambio de tiempo. Normalmente cada viñeta entre la una y la otra siempre va a pasar de tiempo. Cuando no pasa el tiempo es, por ejemplo, cuando vimos que se superponen las imágenes, porque pareciera que todo sucediera a la vez. A veces sí hay cosas que suceden a la vez. Y también, pues en ese caso en particular, el recuerdo, pero aquí hay un paso de tiempo además del énfasis en lo que está sucediendo en esa casa y en esa ventana en particular. Y uno con su imaginación puede imaginarse qué está sucediendo en esa casa y en esa ventana y quién es la persona que está allí y si está observando o no a los niños y al perro. ¿Se acuerdan que el perrito también estaba particularmente cuando está esa marcación del territorio por las autodefensas? Es decir, que ese es otro recurso muy similar al que estaba arriba, pero presentado de otra manera. Es decir, tenemos un plano general en donde nos muestra, pues, como todo el entorno y todo el contexto de lo que pasó. Y en vez de entrar a primeros planos de lo que queremos que se enfoque la mirada, lo que tenemos es ese recuadro que en el mismo plano nos quiere hacer eh, que nos quiere hacer que entremos en detalle en ese recuadro. O sea, es como dos composiciones en una, más o menos. Sí, de hecho es un plano generalísimo, pero inmediatamente pasa a ser un plano general, que es donde está ella. Pero es un plano general que está disminuido, o sea, que no lo ves con el ojo grande, entonces es bien interesante, porque es como que algo está sucediendo ahí a la vez, ¿sí? Pero Muy claro, bonito. se fragmenta un plano generalísimo, que es el plano amplio que vemos ahí. Alguien creo que había intervenido, otra persona. Pues menos Norjano, ingeniería de vías, ¿eh? ¿por qué?
¿Por qué me Dorky tiene la hicieron? mano levantada, Jonathan. Porque Obvio luego que que te fuera, llamaron, sí, claro, que para que le firmara un país algo. Entonces yo Ah, desde no. acá yo le Hay dije, un sí, compañero que tiene un micrófono encendido sobre un pasisalvo. Eh, Vea, su pasisalvo está aquí, ya tiene la asistencia, por favor, el formulario. Bueno, un poco desde el contexto, ese plano que vemos allá con la ventana, sucedía que las casas de Chengue generalmente tenían las ventanas grandes. En el momento del conflicto, cada uno fue eliminando las ventanas y dejando sus casas a ciegas, como ellos le llaman. De pronto la añoranza de ver a sus hijos por las ventanas correr, anidarse, ser felices, permite descolgar la ventana, descolgar su ventana de esa memoria y de esa añoranza de que algo pasaba en sus territorios. Y por el mismo temor de conflicto armado, sus ventanas fueron cerradas. En Chengue no había una casa con ventanas antes del conflicto que sucedió en ese momento, pero aún nos da otra certeza de que lo que estaba sucediendo en Ovejas, en especial en Chengue, también estaba sucediendo en otros sectores de los Montes de María, en menor o en mayor escala. Entonces, desde el territorio les puedo decir que es un acto de esa semiótica, eh, un signo de refugio y de añoranza ya no tener las ventanas grandes donde puedes saludar al vecino y vivenciar otros escenarios. Gracias, Dorky. Mil gracias. Eh, la profe Paola va a compartir con unas preguntas, o está creo que motivando a que se puedan hacer preguntas a través del chat. Yo voy a cerrar mi pantalla para que podamos cerrar también el club y me voy a volver a la página número 5, también a modo de cierre. Creo que Dorky nos acompañó su voz con el cierre. Y dice en la página 5, la comida y sus transformaciones revelan historias complejas que conectan actos cotidianos con conflictos socioambientales. Un plato condensa relaciones de poder, sistemas socioecológicos y formaciones culturales, entre otros elementos, y las traduce en experiencias encarnadas. Recetario de Sabores Lejanos es un cómic documental sobre la violencia, el sufrimiento, las estrategias de resistencia y las formas de reivindicación de distintas comunidades rurales, incluyendo comunidades étnicas y campesinas. Cada historia es una ventana a un lugar de Colombia y a las ecologías materiales y simbólicas que allí se disputan. Conjugar la investigación y el arte secuencial en torno a la comida y las prácticas alimenticias permite indagar y visibilizar las dimensiones más complejas del conflicto, el desplazamiento forzado y el despojo en el país. Estos 8 capítulos están articulados a partir del concepto de lejanía, que puede referirse a una ruptura espacial, material o temporal. Es una forma de unir de manera transversal la pérdida del pasado con la incertidumbre del futuro. Gracias. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poder ver. Jonathan, Sí, quiero, señor, sí. estamos organizando ya la parte final. Quiero también agradecer a las personas que nos han escrito en el chat y también que nos han mencionado las ciudades de donde están, ¿cierto? De donde son. Sucre, el departamento Sucre, Fusa, Popayán, Manizales, San Juan de Pasto, Campo Alegre, Huila, Bogotá, Montería, Armenia, La Tebaida. Y nos compartieron que guandul es un tipo de frijol, para los que no sabíamos ese apuntecito. Súper. Gracias, profe. Gracias. ¿Hay alguien que tenga una pregunta extra? Tunja también. Medellín. Melgar. Dios mío. Si tienen una pregunta, Pereira también, Andrés Uribe. O un comentario, alguna reflexión, pues bienvenida para poder cerrar el club. Recordando que esta es una iniciativa que nace dentro de la Universidad de Quindío, donde yo soy estudiante del programa SIGBA. Nos acompaña también el profe Paola y el profe Juan, junto con Javier, que muy amablemente aceptó la invitación en este espacio. Ojalá puedan llenar el formulario, porque con el formulario podemos tener sus correos electrónicos e invitarles a otras sesiones. No está de más decirles que sigan consultando cómics por su cuenta, sigan leyendo por su cuenta, sigan agudizando el ojo por su cuenta. Hay un comentario también de Gloria que dice
presentación es muy bien organizado el club, eso se debe solamente al profe Juan y la profe Paola. Vanessa está aplaudiéndonos Oiga, y dice que es Jonathan, por favor, Jonathan, enriquecedor. no te quites los pelos. No, 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 yo estoy aquí es porque usted me formó, profe, yo vi clubes de lectura con usted. Muchas Ay, gracias. qué bonito. No, a ustedes, yo, bueno, no sé si puedo aprovechar como en este Adelante. momento de impresiones, que sentía que esto fue también una invitación a los sentidos, ¿no? Es decir, también desde los sabores lejanos era pensarnos en lo que evocan los sabores, en lo que conocemos desde el gusto, pero también en imaginarnos cómo saben esos otros sabores, pero también pensarse desde el tacto y de cómo también pienso en los territorios y en toda la connotación que puede tener un territorio físico, pero también mi cuerpo como territorio, entonces como también el lenguaje me invita a pensar en todas las connotaciones que puede tener. Estaba pensando también en que fue una invitación a la vista, ¿no? Y el tema de las ventanas y de abrir los ojos a un género como el cómic, que uno necesita este tipo de espacios para entender los detalles, como cuando alguien te dice, ay, mira la película, se ve el micrófono y ya de ahí tu vida cambia para siempre. Entonces, de verdad que muchas gracias a ustedes, a los participantes también. Creo que este justamente es el propósito del club de lectura, hacer estas conexiones. Y bueno, yo nomás me quiero despedir con una invitación y es, ay, yo creo que no he prendido mi cámara, perdón. Aquí ya nos vemos. Y es una invitación especialmente para mis estudiantes, y es que justamente sean ustedes los que propongan estos espacios de club de lectura con sus familias y en sus entornos. Creo que ese es un reto bonito y esa es una tarea bonita, y es que seamos nosotros quienes pongamos espacios así, justamente con las familias, con los tíos, con los primos, ráticos de lectura. Entonces, gracias a ustedes de verdad por esta experiencia tan bonita. Y quien se anime de pronto para una foto final para irnos ya a comernos un mote palmito o lo que tengamos en casa y volver del viaje a Chengue, de pronto encender la cámara y nos tomamos una fotico para quedar eso en la memoria, no olvidar que compartimos. Muchas gracias, Jenny, Marta, súper. Entonces vamos a las 5. 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, porque se nos siguen uniendo. Espera que se siguen sumando Ajá, cámaras. Eso, eso, ahí bien. me puse rojo, me sonrojo. Muchas gracias. Ahí vamos. A las 3. 1, 2 y 3. Muchas gracias. Y feliz noche. Gracias, profe. Gracias, profes. Compañeros y compañeras, nos seguimos viendo. No olviden seguir participando en las otras sesiones del club. Ya creo que Javier al principio nos dio como idea de que podemos seguir leyendo en otras sesiones, ¿no? Creo que nos interesa mucho seguir leyendo Caminos Condenados. Entonces, feliz noche a todos y todas. Les Noche, recomiendo, muchas profe, de gracias. pronto proyectar el video de la cortina final para que nos cierre. Bueno, te iba a proponer Feliz cerrar noche para con la todos. canción, ¿no? De repente. Sí, tenemos una canción. Muy cortita, pero está bonita Sí, que la no, si se podamos. quieren quedar, escuchen esa canción porque la verdad es que es una reflexión hermosa y preparamos el material, lo que yo lo olvidé en este momento, pero la profe preparó un material muy bonito, es una canción de 1 minuto para compartir con otra esencia un poco lo mismo que hemos venido hablando. Y creo que es muy bonito, muy especial este, este cierre que podemos tener. Uno, dos, tres. Se pusieron a talar todo el bosque para un producto nuevo sembrar y se olvidaron de plantar papa china, chontaduro, yuca y la pepe pan, y trajeron gente de otros lugares pa' que los vinieran a asesorar. Hoy en lugar de coco se cosecha coca, en lugar de amores hay enemistad, en lugar de guacuco se come bazuco, en lugar de guarapo marihuana dan. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Y como consecuencia de esos malos cambios,
acabó la paz. No hay hombres pescadores, sino hombres pescados que amanecen muertos por cualquier manglar, con la lengua afuera y dedos cortados, porque digo algo que era de guardar, irreconocibles porque les echaron químicos que usan para procesar, y como consecuencia de esos malos cambios en nuestro paraíso se acabó la paz, y como consecuencia de esos malos cambios en nuestro paraíso se acabó la paz. Muchas gracias de nuevo por esto, profe, por ese regalazo. Excelente manera de cerrar. Muy bonito. No sé si nos puedes dejar por el chat, profe, el link, si lo queremos revisar, si nos interesa cómo seguir la propuesta, que me pareció hermosísima. Muy bonita, hay muchos aplausos. Sí, sí, sí. Entonces, Herencia de Timbiquí es un cover muy interesante que hace Alex Quinn y Adrián Biafara. Entonces, bueno, creo que muy oportuno además para que luego lo volvamos a escuchar. Gracias a Sí. ustedes, de verdad, muy bonito, muy bonito. Bueno, gracias y feliz noche. Nos vemos en otra. Muchas gracias, Javier. Un abrazo grande. Profe Pau, yo creo que ya puede dejar de grabar. De pronto, para que no se tome todo el espacio, que cierre la grabación. Vale, creo que profe Juan.